Bienvenidos todos, estimados colegas, a su canal Genoma y Ciencia, el canal donde usted aprende la naturaleza de lo que somos. En esta secuencia de conferencias vamos a abordar en esta segunda parte algunos de los genes relacionados con el metabolismo de la cafeína y de la vitamina B9 o ácido fólico. Vamos a demostrar la importancia que tiene el consumo fisiológico del café y, por supuesto, los cuidados que deben de tener los pacientes hipertensos o individuos que presentan antecedentes de enfermedades cardiovasculares, así como también la relación que tiene la vitamina B9 y el ácido fólico con muchos de los procesos mórbidos que acontecen en el ser humano. Entonces, sin más preámbulo, aquí les va la segunda parte de esta saga. Bienvenidos al canal Genoma y Ciencia, la naturaleza de lo que somos, con su anfitrión, el doctor en ciencias, Roberto Lardueit Ferrer. La medicina genómica personalizada en el contexto actual. Aportes prácticos a la nutrigenética. En este capítulo relacionado sobre el metabolismo de los xenobióticos, la vitamina D, la vitamina B9, la inflamación y los procesos de relación hambre-saciedad, abordaremos el capítulo de la cafeína. La cafeína, un compuesto muy importante que se encuentra en algunos productos que le gustan a la población cubana, y no solamente a la población cubana, sino al planeta todo. Aquí en esta figura se muestra que la cafeína se encuentra en granos de café, en el cacao, en determinados té, en bebidas energizantes como el Red Bull, muy frecuente en los jóvenes que asisten al gimnasio y que para dar energía, para dar vibra, toman Red Bull, entre otras bebidas energizantes. Se encuentra también en determinados medicamentos y suplementos. Estudios demuestran que la ingesta elevada de cafeína aumenta el riesgo de ansiedad y el riesgo cardiovascular. Y el consumo máximo recomendado es el de 400 miligramos al día. Aquí nosotros vamos a encontrar un gráfico donde se puede demostrar, este gráfico es gracias a Eugenomic, una de las instituciones que realiza nutrigenética en Barcelona, España, y vamos a ver cómo en este gráfico se comparan el riesgo de afecciones cardiovasculares entre metabolizadores lentos y metabolizadores normales o extensivos. ¿Qué cosa es ser un metabolizador lento? Es cuando existe una mutación en uno de los genes que codifican para las enzimas del citocromo P450, en este caso el CYP1A2, que metaboliza la cafeína en la fase 1 de detoxificación hepática. Y aquí ustedes pueden observar cómo cuando se consume una taza de café, el riesgo de afecciones cardiovasculares es similar tanto para los metabolizadores lentos como extensivos. O sea, no tiene ninguna repercusión la información genética en este sentido. Sin embargo, ya a partir del consumo de una taza de café, ya existe un incremento exponencial en el riesgo de padecer enfermedades cardiovasculares en aquellos que son metabolizadores pobres. Entonces, una vez más, estamos demostrando la importancia de la nutrigenética, la importancia de realizarse un perfil nutrigenético o genético con el objetivo de demostrar si usted tiene genes o mutaciones en los genes que tienen que ver con el metabolismo de la cafeína. En este caso con el CYP1A2 o con otros que vamos a observar a continuación. Ejemplo, este es un ejemplo para demostrar cómo la cafeína, ¿bien?, a través de un bloqueo temporal de la adenosina, produce o estimula al sistema nervioso central, provocando alerta y energía. Al mismo tiempo, va a liberar catecolaminas, como el caso de la adrenalina, la noradrenalina,
la dopamina, etcétera, etcétera. Y gracias a una enzima llamada CONS, la catecol-ortometiltransferasa, se van a degradar estas catecolaminas para evitar un tanto o regular el efecto estimulante de la cafeína. Por otra parte, la cafeína provoca también una estimulación de la función cardiovascular, generando taquicardia y fibrilación auricular. Todo esto es generado por el efecto estimulante de la cafeína. Ahora, la cafeína es metabolizado en el hígado a través de un proceso llamado detoxificación hepática, que tiene dos fases, después lo vamos a ver, fase 1 y fase 2. Y a nivel de la fase 1 actúa un gen que codifica para el citocromo P450 CYP1A2. Esto va a traer como consecuencia la formación de la paraxantina. Y la paraxantina, con la acción de otros genes como el CYP1A2, el CYP2A6, la xantina oxidasa, la N-acetiltransferasa 2, convierten la paraxantina en metilxantina y ácido metilúrico, que son sustancias polares que perfectamente pueden ser eliminados por la orina a través del sistema renal, porque son polares, son hidrosolubles. ¿Qué sucede? Si usted tiene una mutación en el gen CYP1A2, bien, que convierte la cafeína en paraxantina, usted se convierte en un metabolizador pobre. Por lo tanto, hay altas concentraciones de cafeína. Y esas altas concentraciones de cafeína provocan entonces un efecto estimulante con la liberación de catecolaminas y estimulando también al corazón, provocando taquicardia, fibrilación auricular, etc. Por lo tanto, estimados colegas, aquellos pacientes que son hipertensos o que presentan alguna cardiopatía isquémica o antecedentes de enfermedades cardiovasculares, ojo con el café. Ojo con el café. Igualmente, si existe un polimorfismo en el gen que codifica para la enzima CONS, entonces estas catecolaminas no se pueden degradar, no se pueden metabolizar y por lo tanto se mantiene o aumenta el efecto estimulante de las mismas. Sin embargo, usted puede ser un metabolizador extensivo normal y puede interactuar con otros factores de naturaleza ambiental. Un ejemplo de ello es, el tubérculo del ginseng. El ginseng es un tubérculo que se produce en Corea, en China, se comercializa con mucha frecuencia en Europa con el objetivo de dar energía, de incrementar los mecanismos de resistencia ante el estrés. También se toma para un mejor desempeño sexual y se ha demostrado, ejemplo, que el ginseng bloquea el gen CYP1A2 y se genera una fenocopia, porque aunque usted sea un metabolizador normal, perfectamente se convierte en pobre porque estas sustancias que forman parte de la dieta, del estilo de vida de la persona, pueden bloquear esa enzima generando una fenocopia de ser metabolizador pobre. Y es como si hubiese tenido una mutación en dicho gen. De lo contrario, existen otros componentes como el hábito de fumar. Ejemplo, aquellas personas que toman café y fuman. El hábito de fumar es un inductor, estimula a que se convierta la cafeína en paraxantina y por lo tanto los niveles de cafeína en el organismo están disminuidos. Bien, y la hierba de San Juan, muy frecuente ejemplo en la etapa posmenopáusica para la depresión, también son inductores del gen CYP1A2. Conclusión, con este capítulo abordamos que cuidado con el café, sobre todo para aquellos pacientes hipertensos, aquellos pacientes con antecedentes de enfermedades cardiovasculares y sobre todo aquellos que toman determinados compuestos que pueden ser inhibidores de la enzima que participa en el metabolismo de este compuesto. Relacionado con el capítulo de la vitamina B9 o el metabolismo del ácido fólico, se ha archiconocido por todos de la importancia del consumo del ácido fólico. De hecho, los asesores genéticos
recomiendan en la consulta de riesgo genético preconcepcional a toda mujer que quiere planificar su embarazo el consumo de ácido fólico, ya sean tabletas de 1 miligramo para aquellos que no presentan antecedentes de defectos congénitos, o ya sean tabletas de 5 miligramos para aquellos que presentan antecedentes de abortos espontáneos, de defectos congénitos, de síndromes monogénicos, entre otras, debido a las bondades que presenta el ácido fólico. Y es que el ácido fólico es el fármaco, el medicamento que por excelencia garantiza los procesos de metilación de muchos de estos genes, y todos sabemos que la metilación como mecanismo epigenético es un mecanismo que regula la expresión de la información genética, el crecimiento, el desarrollo y la supervivencia. Haciendo un repaso del metabolismo del ácido fólico, ese ácido fólico que nosotros ingerimos a través de la dieta y que a través del ácido folínico se absorbe, y que todos sabemos que ese ácido folínico se absorbe muy poco porque mucho se pierde durante la cocción de los alimentos y otros es en cuanto a la capacidad de absorción a nivel del sistema digestivo, se convierte en dihidrofolato y luego en tetrahidrofolato por la dihidrofolato reductasa. Ahora, viene una enzima que es la 5,10-metiltetrahidrofolato reductasa que convierte la 5,10-metiltetrahidrofolato en 5-metiltetrahidrofolato. O sea, esta enzima le retira un grupo metilo en la posición 10, en el carbono 10. Y ese grupo metilo es lo que va a garantizar que ocurra otro metabolismo que es conjuntamente con el ácido fólico, que es el metabolismo de la homocisteína. El ácido fólico utiliza como cofactor, ejemplo, la vitamina B6. En ese metabolismo existen otros cofactores como la vitamina B2. Sin embargo, ese grupo metilo que retira la enzima es para metilar a la homocisteína y convertirlo en metionina, porque la hiperhomocisteinemia constituye un marcador biológico relacionado con un conjunto de patologías y de entidades clínicas. Cuando uno revisa la literatura del último lustro, existen un sinnúmero de estudios de metaanálisis, estimados colegas, que relacionan la mutación de la posición 677 citosina por timina en un conjunto de patologías y en un conjunto de eventos biológicos adversos. Los más comunes están relacionados con los defectos congénitos folatos sensibles, con las cardiopatías congénitas, con el síndrome Down, entre otros. Pero se ha demostrado que el ácido fólico tiene que ver con el proceso de detoxificación hepática, tiene que ver con el metabolismo estrogénico a nivel de la mama y su relación con el cáncer de mama. Hay un sinnúmero de aplicaciones y del déficit del ácido fólico con un conjunto de entidades patológicas. ¿Qué sucede, estimados colegas? Este gen de la 5,10-metiltetrahidrofolato reductasa se encuentra en el cromosoma 1p3622. Bien, está formado por un conjunto de exones y se ha podido estudiar la mayoría de los metaanálisis dos tipos de polimorfismos que se encuentran en los perfiles de nutrigenética. Uno es el cambio de citosina por timina en la posición 677, que permite convertir la alanina o permite sustituir la alanina por la valina, y el otro cambio es el cambio de la adenina por citosina en la posición 1298. Las personas que presentan una mutación, un polimorfismo en este gen, se les recomienda efectivamente la ingestión del ácido fólico, pero el ácido fólico plus, el ácido fólico metilado, que es llamado el metilfolato, o también la 5-metiltetrafolato. Eso es importante tenerlo presente porque muchas veces nosotros le recomendamos a los pacientes, tome ácido fólico, sí, importante, es una fuente importante para poder suplir los depósitos de ácido fólico en el organismo, pero siempre y cuando la enzima esté funcionando correctamente. Porque si la enzima no funciona correctamente, y es cuando nosotros estamos portando un alelo T, o sea, la timina, ya el alelo T ya incrementa el riesgo de todas las patologías relacionadas con el déficit de ácido fólico o los llamados patologías folatosensibles. Entonces, en este caso, el 58% de las personas
tienen esta deficiencia de este gen y de esta enzima, de la 5,10-metiltetrahidrofolato reductasa. Cuando no se tiene la deficiencia, perfectamente la ingestión de ácido fólico es lo adecuado. Se convierte en dihidrofolato, esta en tetrahidrofolato, luego en 5,10-metiltetrahidrofolato, y por la enzima, entonces se forma el principio activo, o sea, la forma activa del ácido fólico, y el grupo metilo lo necesitamos para metilar a la homocisteína, para que la homocisteína no se incremente en sus niveles y no constituya un marcador biológico de riesgo. Sin embargo, si usted tiene una mutación en este gen, entonces hay que administrar el ácido fólico es decir, el ácido fólico metiltetrahidrofolato o el ácido fólico plus o el metilfolato, que es el principio activo directamente. ¿Para qué? Para burlar el déficit de ácido fólico que usted tiene, el déficit de la enzima que usted tiene en el organismo. Es importante tener presente que existen innumerables estudios de metaanálisis donde se demuestra que cuando se tiene la mutación timina en doble dosis, timina, hay una reducción en más del 50% de la actividad enzimática. Más del 50% está reducida. Se reporta hasta un 30% o menos de actividad de la enzima. Y cuando se tiene el genotipo heterocigótico, citosina-timina, la presencia de ese único alelo reduce en un 30% prácticamente la actividad enzimática. O sea, hay una reducción y una actividad enzimática de un 70-75%. El alelo T, cuando lo presenta un individuo, ya con una sola dosis, se representa un riesgo importante para un déficit de este compuesto. En este estudio que se realizó en el año 2023, es el metaanálisis más reciente relacionado con el ácido fólico. Se incluyeron un total de 17 estudios de casos y controles, con 12.345 participantes chinos, y se demostró la asociación del polimorfismo C677T con un mayor riesgo de diabetes mellitus, sobre todo diabetes mellitus gestacional. Existen otros estudios importantes, bien, un metaanálisis que se realizó en el año 2020, donde se incluyeron un total de 37 estudios, de los cuales 31 eran para el polimorfismo C por T en la posición 677 y 6A por C en la posición 1298, y los resultados combinados demostraron la asociación que presenta este tipo de polimorfismo con el tromboembolismo venoso, y así otros tipos de metaanálisis, ejemplo, con el riesgo de pérdida de embarazo. Y si ofrecemos un listado de todos los artículos, de todas las investigaciones que se han realizado en los últimos 10 años, estimados colegas, en los últimos 10 años, en el mundo entero, pienso que constituye uno de los temas más nutridos, el metabolismo del ácido fólico y su relación con la nutrigenética y su relación con las enfermedades genéticas. Pero Cuba no queda atrás. En Cuba se han realizado 2 estudios moleculares importantes, muy valiosos. Uno relacionado con la ataxia espinocerebrosa tipo 2, realizado por el prestigioso profesor científico Luis Almaguer Mederos del Centro de Ataxia de Holguín, donde él demostró con un estudio de casos y controles 166 pacientes con ataxia y 130 pacientes controles de que la mutación A por C en la posición 1298 se encuentra relacionado con la latencia sacádica. Y otra investigación reciente realizada por el doctor en ciencia, profesor Noel Taboada Lugo, fue la relación que él encontró de la mutación de la citosina por timina en la posición 677 del gen con defectos congénitos folatosensibles en Villa Clara, basado en un estudio poblacional. Él logró, ejemplo, demostrar la asociación estadísticamente significativa
a través de un estudio de asociación alérgica en sus diferentes modelos, en su modelo aditivo, en su modelo dominante, en su modelo recesivo, en su modelo codominante, entre otros modelos. Pero llama la atención que de acuerdo a las frecuencias genotípicas CC, CT y TT en una población control, que él lo estudió para demostrar si existe o no equilibrio de Hardy-Weinberg, nosotros, si tenemos en cuenta esos resultados, podemos estimar que en Cuba, en una población de 11 millones de habitantes, los individuos que son homocigóticos TT son alrededor de 660.000 individuos. Estos individuos presentan una reducción prácticamente más allá de un 50% de la actividad enzimática. Un 30-35% de actividad enzimática pudieran tener. Y los individuos que presentan una sola dosis del gen polimórfico, que en este caso es CT, sube a 5.500.000 habitantes. De manera que cuando nosotros sumamos los individuos con una probabilidad de genotipo TT y CT, o sea, aquellos individuos que al menos portan un alelo T, asciende considerablemente la cantidad de individuos a 6.160.000 habitantes de tener riesgo de una posible hiperhomocisteinemia y, por supuesto, todas las consecuencias que provoca la hiperhomocisteinemia. Lo más recomendable es que estos individuos, bien que portan esta mutación del gen, se administren con el ácido fólico plus, con el ácido fólico metilado. ¿Para qué? Para burlar este déficit enzimático y se pueda garantizar la metilación de la homocisteína, que constituye un marcador biológico de peligro para muchas de las complicaciones médicas que existen relacionadas con los accidentes cerebrovasculares, con las cardiopatías congénitas, con el cáncer, con cromosomopatías, entre otras alteraciones. Existen todo un conjunto de defectos congénitos que se encuentran relacionados con el déficit de ácido fólico. Ejemplo, a la anencefalia, bien, el mielomeningo encefalocele, fíjense qué gigante está esta malformación congénita, la gastroquisis, entre otros defectos congénitos que normalmente en nuestro quehacer científico diagnosticamos prenatalmente o muchas veces en otros países en los que no existe el diagnóstico prenatal, podemos ser testigos de cómo nacen con este defecto congénito. A manera de conclusión con esta parte, la ingestión de altas concentraciones de cafeína constituye un factor de riesgo para las afecciones cardiovasculares importante. Y por último, la administración del ácido fólico, sobre todo el ácido fólico metilado, el ácido fólico en su principio activo, bien, garantiza reducir el riesgo de enfermedades genéticas, de enfermedades monogénicas, de defectos congénitos relacionados o dependientes del ácido fólico. En el próximo capítulo vamos a abordar el metabolismo entonces de la vitamina D y la detoxificación hepática y su relación con defectos congénitos y enfermedades genéticas. De esta forma finalizamos la videoconferencia, no sin antes recomendarle que se suscriba al canal y si le gustó, regale un like.